Por favor, que oren a favor mío y yo oro a favor de ustedes para que el Señor nos guíe por su santa palabra. Señor y Padre Celestial, te bendecimos. Una vez más, Señor, invocamos tu nombre y esta vez, Señor, para pedirte, Señor Jesús, que llenes de sabiduría a mis hermanos, de entendimiento, Señor, para entender tu palabra, Señor, porque si no se entiende, Señor, no se puede poner por obra. Pero si se entiende, Señor, entonces la pondremos por obra, Señor, haremos como tú dices y todo nos saldrá bien. Señor, bendícele a cada uno, Señor, bendice desde el más anciano hasta el más niño, Señor, para que todos, Señor, presten atención a tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, estuve escuchando a un judío hablando acerca de estas guerras y del exterminio que tenían que hacer. Dice, yo sé que la gente de hoy en día pues nos critica que porque exterminábamos los pueblos que conquistábamos allá cuando Moisés y Josué. Pero es que en ese tiempo esa era la costumbre. Cuando un rey se levantaba contra otro y se venía a hacerle guerra, era como diciéndole, o me matas tú o te mato yo. Era para acabarse porque era para quitarle todo lo que tenía. Esa era la costumbre. Y así se hacía. Entonces, por eso el Señor dijo aquí, les dijo, si ustedes entonces llegan a alguna ciudad, entonces le ofrecerán paz. Hagamos la paz y serán tributarios. Pero si no, pues entonces tendrás que indefectiblemente destruirlos. Entonces, hermanos, quisiera que también leyéramos una porción que hay en Deuteronomio capítulo 7, que son, de cierta manera, las leyes de la guerra, y dice el verso 1 hasta el verso 5, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ella misericordia, no emparentarás con ella, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarán a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Quería haberles presentado alguna descripción de los dioses cananeos, hermanos, pero es tan grotesco lo que se hacía, era tan sucio las religiones cananeas, que dije yo, no vale la pena, como dice el apóstol Pablo, pero de esas cosas no habléis como le conviene a los santos. Entonces mejor no decir nada, pero tenemos entre los dioses cananeos a Baal, a Dagón, que era el rey el dios de los filisteos, tenemos a la diosa Acera, y también entonces tenemos aquel dios a quien le ofrecían sus hijos en sacrificio.
Todo eso, dijo el Señor, tenían que destruirlo, porque este es el juicio de los dioses. O sea, cuando una ciudad como, digamos, como la que ya vimos, a Jericó y la ciudad de Ai, fueron destruidas, pues destruyeron todo y ese Dios que no servía para nada, pues no sirvió para nada, no hizo nada, ni bien ni mal. En el libro de Jueces, en el capítulo 3, entonces dice que eh, Josué, o más bien, digámoslo así, dice aquí que Jehová dejó, estas son pues las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel y a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociera la guerra, para que la enseñasen a los que antes no las habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Mad, y fueron para probar con ellas a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron, dice ahí, óigalo bien, tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Les recuerdo que en el capítulo 5 está todo el pueblo de Israel en Gilgal. Allí recuerden que entonces el pueblo otra vez volvía a comer del fruto de la tierra, y allí mismo, entonces cuando ellos ya comieron el fruto de la tierra, entonces el maná cesó de caer, ya no volvió a llover maná, porque ellos comenzaron a sustentarse de lo que la tierra producía. Allí fueron todos los varones que salieron que nacieron después de la salida de Egipto, fueron circuncidados. En el capítulo 6 entonces se habla de la destrucción de Jericó, que es muy conocida esta historia. Después de Jericó, entonces el pueblo sale para tomarse una ciudad pequeña que llamaba Ai, pero los derrotaron. Entonces Josué vino al Señor a decirle: Señor, ¿por qué nos ha pasado esto? Entonces el Señor le dijo: lo que pasa es que hay pecado. Y entonces se descubrió el pecado de Acán, juzgaron a Adán y a su familia por el pecado, y entonces salieron para otra vez. Entonces el Señor les dijo: vayan y yo les entregaré a Ai. Y sí, entonces pusieron emboscada y tomaron a Ai y mataron todas las personas. El Señor les dio permiso para que tomaran del botín. Ya les hablaré de la cuestión del botín de guerra. Y de ahí entonces se disponen para de Jericó, que era donde estaba el campamento de Israel, entonces subir a las montañas de Judá para comenzar la conquista de la tierra de Canaán. Eso está entonces en el capítulo 7, 8, más bien 8, 9, 10 y 11. Entonces, hasta el capítulo 11, entonces están las guerras de conquista que no vamos a hablar de cada una en particular. Lo que sí quiero es que tengamos en cuenta unas cositas. Mire, esto nos enseña que no podemos, dice en el capítulo 8 de Jueces, nos habla, no, el capítulo 9 de Jueces nos habla de la astucia de los gabaonitas. Los gabaonitas eran cananeos y vivían ahí en Betel. Entonces dice que ellos usaron de astucia y engañaron a Josué y al pueblo, les hicieron creer que ellos venían de muy lejos
y que querían la paz y les hicieron prometer que no les harían daño. Entonces, en el versículo 14 del capítulo 9 de Josué, entonces dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. O sea, miraron lo que ellos traían. Ah, sí, sí, esto sí está muy viejo. A los 3 días se dieron cuenta que eran de ahí, de esa tierra de Canaán. Y se los tuvieron que aguantar, les pusieron por tarea que ellos serían los que recogerían leña y proveerían el agua para el santuario. Y esto nos enseña que cuando hay cosas que son desconocidas, hay que poner, hay que buscar, hay que consultar al Señor. Recuerden ustedes el caso del mismo Gedeón, de Gedeón, cuando el Señor le dijo que él iba a derrotar a los amalecitas. Y Gedeón dijo, ¿y qué me asegura eso? Dijo, ponga una señal, ponga una señal. Y pues Gedeón al principio dijo, bueno, voy a poner esta mota de algodón aquí encima de este poste, y si mañana el algodón amanece todo mojado, pero todo alrededor está seco, entonces sabré que es verdad. Pero después, cuando ya amaneció y él vio que la mota de algodón estaba mojada, pero y todo lo demás seco, él dijo, no, pues que eso sí es muy sencillo. Pues había podido llover un poquitico, se mojó eso y lo demás se secó. Entonces le dijo al Señor, no, no, voy a cambiar la señal. Voy a poner esta mota de algodón y si mañana la mota de algodón amanece seca, seca y todo lo demás mojado, entonces sabré que es verdad. Hay que poner cosas que sean difíciles, poner, como se dice, cosas sencillas. Una muchacha puede decir, voy a ponerle una señal al Señor a ver si este muchacho es el que me conviene como marido. Y supongamos, ella dice, bueno, mañana voy a darle chance para quedarnos solos, y si él se atreve como a tratar de besarme, entonces eso quiere decir que sí me conviene. Ah, no, eso es muy fácil, eso seguramente que eso es lo que va a ocurrir. No, no, eso no, así no. Hay que consultar al Señor con una cosa que sea bastante, si es que usted quiere verdaderamente una respuesta cierta del Señor, algo que sea verdaderamente como milagroso, que sea difícil de conseguir humanamente. Entonces hay que consultar al Señor. Ellos no consultaron, y recuerden que los gabaonitas fueron los que mataron al rey Saúl y a sus hijos. Si Josué hubiera sido inteligente y hubiera consultado al Señor, no tendrían ese problema. Todo lo que con lo que usted haga alianza, se le va a convertir, dice la Escritura, en un problema, en un aguijón en sus costados. Y también en Josué 10 está la historia de el día más largo. En Gabaón, que era la de los gabaonitas, allá fue donde Josué también peleó con otros reyes, y entonces dice que Josué entonces clamó a Dios y dijo, sol, detente en Gabaón, y tu luna en Ajalón. Y así fue, porque dice, y no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre. ¿Se imaginan ustedes? Habiendo atendido Jehová la voz de un hombre. El Señor estaba pendiente de lo que estaba sucediendo. Y en el momento en que ellos iban ganando la guerra, pero todavía faltaba, entonces Josué se atrevió a decir, necesito más tiempo. Si cae la noche, no terminaremos esta guerra contra esta gente. Entonces dice que
que entonces el Señor oyó la voz de él y Jehová, porque Jehová peleaba por Israel. Dice que casi, dice, duró ese alargue como un día. O sea, como casi 12 horas se alargó el tiempo. Entonces eso es importante, hermanos. Lo que pasa es que a veces nuestra manera de ser, a veces damos al traste con lo que el Señor puede hacer. Es que el milagro que el Señor hizo con Ezequías fue grande. Y el Señor, Ezequías le dijo, Señor, ¿me vas a cortar a la mitad de mis días? Y el Señor le agregó, el Señor puede agregar, el Señor puede añadir, el Señor puede dar, el Señor puede defender, el Señor puede proveer. ¿Qué no puede hacer el Señor? Si nosotros tenemos confianza en Él, pero ojalá que no vayamos después como Ezequías a fallarle al Señor. Entonces el Señor, vean ustedes, que el Señor manda a destruir las gentes de todas esas naciones, del Señor, de las naciones que eran la tierra prometida a Abraham, las mandó destruir del todo. Pero ya leímos que a las otras naciones no, el Señor no dijo que las destruyeran. Si las naciones, si las ciudades que ellos iban consideraron las naciones eran lejanas, dijo no, harás paz con ellos. Si no puedes hacer paz, entonces matarás todo varón. Y entonces, o la ciudad te será tributaria. Si te hacen guerra, entonces matarás todo varón y tomarás las mujeres y los animales y el botín. Esto son cosas que hay que tenerlas muy en cuenta, hermanos, porque estábamos leyendo ahí que 4 cositas importantes para que ustedes vean que el Señor no es, hermanos, ¿cómo se dice? Como envidioso, o el Señor no quiere que gocemos lo que Él mismo nos da. Dice, si alguna persona hubiere construido una casa nueva, pero no la ha habitado, entonces no vaya a la guerra, váyase y disfrute la casita. Si alguien está a punto, sembró y va a recoger la cosecha y viene la guerra, no vaya a la guerra, disfrute la cosecha, recójala. Si alguien se ha casado, pero en el momento de casarse o de desposarse, viene la guerra, lo llaman a la guerra, entonces, no, devuélvase y tome su esposa, porque quién sabe si de pronto en la guerra lo maten y otro vaya a ser el esposo de ella. Pero también dijo, si alguno es cobarde, este pusilámine es cobarde y miedoso, entonces no vaya a la guerra porque usted va a asustar a los demás. Entonces, quédese atrás. Pero sí quiero decirles, hermanos, que eso los aislaba de poder tener parte del botín, porque en ese tiempo se acostumbraba que los que iban a la guerra, muchos se enriquecían, muchos valientes se enriquecieron porque recogieron mucho del botín, todo lo que le quitaban a los otros. Entonces ellos, por no ir, digamos así, los que eran miedosos, por no ir, se perdían el botín. Y muchas veces, por eso es que el Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo. Parece que Josué estaba sintiéndose un poquito con la carga pesada, lo que había hecho Moisés y lo que ahora le tocaba hacer a él, estaba difícil. El Señor le dijo, no tenga miedo. Y la palabra del Señor, dice el Señor Jesucristo, que en Mateo, que desde que Juan el Bautista vino predicando el arrepentimiento y bautizando para arrepentimiento, entonces dice, el reino de Dios avanza, dice la Biblia, lenguaje sencillo, a pesar de sus enemigos, y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él.
Solo la gente valiente y decidida. Esto no es, hermano, la salvación es una salvación muy grande, que trae unas expectativas muy maravillosas, unas vivencias, unas participaciones, o sea, esos dones que el Señor da para repartir, para hacer, para que usted participe, para que usted sea parte de todo esto, están dispuestos, como dice allá en Deuteronomio 28, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición también. La bendición si usted entonces obedece al Señor, pero usted puede participar de todo esto. Entonces es importante, y el apóstol Pablo dice en Timoteo, 2 Timoteo 1:7, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. Ahí está. Entonces, hermanos, tengamos esto en cuenta, que son cosas que se escribieron para nuestra amonestación, pero que nos ayudan en nuestro trabajo, hermanos, nosotros no somos como les he dicho muchas veces, nosotros no somos de azúcar para que un poquito de agua que cae del cielo, entonces nos derrita. No, nosotros, hermanos, somos de los que estamos dispuestos para, digámoslo así, para pelear con el Señor, de parte del Señor, para todas esas conquistas. Me imagino yo que se sentían supremamente recompensados. Por ejemplo, el caso de Caleb. Caleb le dice a Josué, usted sabe que Moisés me prometió este monte. Cuando yo fui enviado como espía a recorrer la tierra, tenía 40 años. Y dijo, y ahora tengo 85. Pero mis fuerzas son iguales que hace 45 años. Así es de que deme este monte y yo lo tomaré. Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo sería la satisfacción de él cuando Josué le dijo, bien pueda, hágale, que eso es lo suyo? Ay, hermano, qué bueno que podamos entender lo que el Señor nos ha dado, lo que el Señor nos dispuso para nosotros y poder, hermanos, sentir la satisfacción de la misión cumplida. No vayamos a hacer como dijo el Señor Jesucristo, dijo, cuando ustedes hayan hecho lo que se les mandó, digan siervos inútiles somos, porque solamente hicimos lo que nos mandaron, pero no más. No, nosotros debemos de ser personas que si nos mandan una cosa, la hacemos mucho mejor todavía. Lo mandaron a que barriera esto, pues le voy a echar agua y lo voy a lavar también. Ya está bien. Eso simplemente para hablarles en forma espiritual. Entonces, hermanos, todas estas naciones que ellos iban a conquistar tenían sus dioses y ese era el peligro para el pueblo de Israel eran las costumbres de estos pueblos, por eso no vayan a dejar a nadie. Si viven lejos, déjenlos, porque ellos no van a interferir con ustedes. Pero si son de aquí, de esta tierra, destruyanlos, porque de seguro que los van a hacer que hagan cosas que el Señor no va a estar contento. Por eso les estaba leyendo allá en el capítulo 3 de Jueces, en donde entonces dice que los hijos de Israel habitan entre los cananeos, heteos, amorreos, y tomaron de sus hijas por mujeres. El Señor les había prohibido, como se nos prohíbe a nosotros. A nosotros el Señor lo dice clarito, Cásese con quien quiera, pero que sea en el Señor. Como eso ha pasado, muchos se han casado sin mirar la disposición del Señor, sin ponerle mucho cuidado a que sea en el Señor. Entonces lo que han tenido es problemas. Y dice aquí, y dieron sus hijas a los hijos de ellos,
y también dice que fueron y entonces adoraron sus dioses, también se fueron tras de sus dioses. Eso lo dice el capítulo 12 de Jeremías. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra. El Señor quería limpiarla, pero ellos no la limpiaron. Entonces el problema, hermanos, es la idolatría, porque ellos eran pueblos idólatras. Nosotros salimos de una iglesia idólatra, aunque ellos dicen que no son idólatras. No, ellos no. Pero nosotros sabemos a la luz de la Biblia que sí, éramos idólatras. Y entonces, a veces se vienen todavía cositas pegadas de eso. Y hay costumbres de las gentes que dejamos, que tratan de meterse nuevamente entre nosotros. ¿Por qué? Porque lo estaba diciendo el jueves pasado, porque la carne, porque lo que hay en el mundo, que es la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, eso permanentemente nos está acosando. Y peor si entonces estamos dándole, como se dice, como alimentando esas cosas. Por eso es que se nos manda a que destruyamos todo eso, a que no dejemos ninguna conexión. Al pueblo de Israel le llamaba la atención la idolatría porque la idolatría tenía una cosa llamativa y era que eran muchos dioses. No era un solo Dios, eran muchos dioses. Había Dios para todo. ¿Sí? Entonces a ellos les parecía que era mejor muchos que uno solo. Tan tontos, pero así pensaban. Segundo, los dioses de las naciones no eran tan exigentes como el Dios Jehová. No, Señor. Las leyes de santidad del Señor, hermanos, son estrictas. Y Él es celoso en que las cosas se hagan como Él lo dice. No es como a nosotros nos parezca. Por eso hemos dicho tantas veces que por eso murieron los hijos de Aarón. Por eso el Señor le dijo a Moisés, quítate el calzado de tus pies. Por eso el Señor juzgó los hijos de Elí. Por eso el Señor juzgó a Acab y a Jezabel. Por eso el Señor entonces mandó matar a los sacerdotes de Baal. ¿Por qué? Porque el Señor no va a rebajar eso. Él dijo, vosotros, en capítulo 8 de Deuteronomio dice, vosotros me seréis, capítulo 7 y el verso como 8 dice, vosotros me seréis un pueblo santo. Entonces eso no le gusta a la carne, no le gusta eso. La santidad no le gusta a la carne. Por eso es que el apóstol dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. No venga a usted u otro a decirme que un sacrificio es algo placentero. No, Señor. En sacrificio y vivo. Vivo. O sea, mientras estamos vivos. Por eso la iglesia tradicional se inventó lo del purgatorio. Ya cuando nos muramos, entonces nos mandan para allá y allá sí nos hacen misas y rezos para que nos saquen de allá y ya todo está bien. No, es sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Eso llamaba la atención a los israelitas, que esos dioses eran malos, hacían cosas feas, sus festividades eran desenfrenadas, sucias. Eso les gustaba, les gusta la carne. Cuando alguien les propone un culto santo delante de la presencia del Señor, sin esos excesos, sin esas cosas
Entonces no les gusta. Le dijeron al Señor Jesús, la gente dijo, esta doctrina sí es pesadita. ¿Cómo así que nos vamos a tener que comer la carne y nos vamos a tener que beber la sangre? Y, que no? Y le dijo el Señor, pues si no comen mi carne y beben mi sangre, no tendréis vida. Y dice que desde ese momento se fueron, no, lo dejaron al Señor. Quedó el Señor solo con los discípulos, con los 12. El Señor los volteó a mirar y les dijo, y si ustedes también se quieren ir, háganle bien puedan. Gracias a Dios que respondieron, Señor, ¿y a quién iremos? Si el único que tiene, el único en que hay salvación, el único que tiene palabras debía tener esto. Los ídolos de las naciones eran llamativos, pero no dan vida. Y tercero, no se vayan a dejar engañar, no se dejen engañar, porque recuerden que detrás de cada ídolo hay un demonio. Está el demonio por detrás de ellos, haciendo milagros y maravillas mentirosas. Y le hacen creer a la gente que porque se hacen milagros, que porque se estiró un pie, que porque se paró el cojo, que porque esto y lo otro, entonces eso es de Dios. Recuerdo al hermano Octavio Valencia que él nos decía, hermanos, lo único que el diablo no puede imitar a Dios es haciendo de un pecador una nueva criatura. Todo lo demás el diablo lo puede imitar. Pero el diablo nunca ha podido hacer de un pecador una nueva criatura. Entonces, mucho cuidado porque la idolatría presenta todas las cosas y cosas muy bonitas y muy espectaculares y todo esto. Pero eso no quiere decir que eso, ahí está Dios. Josué comenzaron la conquista. Y comienza hasta que Josué, como les leía, conquistó toda la tierra, dice, y la tierra tuvo, ya no hubo más guerra, ya se acabó la guerra. Se acabó la guerra. Hermanos, ahorita estamos en guerra. Estamos peleando la buena batalla de la fe. Estamos, hermanos, luchando contra los enemigos de nuestra alma que quieren destruirnos. Pero nosotros, hermanos, no somos de los que echamos hacia atrás, sino de los que seguimos adelante para ganancia del alma. Así de que nosotros vamos con fuerza peleando delante del Señor, conquistando lo que hay que conquistar. Si a usted de pronto algo le dijo a usted que usted debía de ser, digámoslo así, un catedrático en ciencias bíblicas, pues ¿qué tiene que hacer usted? A contra viento y marea, hermano, luchar contra todo hasta hacer eso que usted ha recibido. Josué conquistó todo, sin embargo, dice que quedaron 7 naciones con las que ellos tuvieron que vivir. Y esto es una lección para todos nosotros. Todo aquello que usted no conquiste, no destruya, entonces usted va a tener que vivir con eso toda la vida. Y será una problemática de siempre. Hay personas que no han echado de sus vidas, digamos así, la vanidad. Y por más de que quieren servirle al Señor, pero tanto hombres como mujeres entonces caen en esa circunstancia de la vanidad. Otros, aunque la palabra de Dios dice que los que quieren enriquecerse caen en un lazo. Lazo, cuando se dice lazo en la Biblia, es una trampa. Por hacer riquezas, entonces pierden la oportunidad de participar del botín del Señor, de las riquezas del Señor. Pero hermanos, aprendamos que el Señor es fiel y justo y que Él nos da, conforme lo que estábamos oyendo con respecto anoche en la predicación de la hermana Jenny, el Señor nos da, pero muchas veces no nos da porque nos enloqueceríamos. Es que el Salomón lo dijo de manera muy cierta.
Señor, no me des pobreza, pero tampoco me des riqueza. No sea que siendo rico, diga quién es Jehová. Yo no necesito de Dios porque yo tengo todo. Pero no sea que siendo pobre, entonces robe y blasfeme de ti. Entonces Salomón dijo las palabras correctas: manténme de lo necesario. Eso sí lo tenemos que tener en cuenta. El Señor, hermanos, está para bendecirnos, para llenar nuestra vida de toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y siempre lo hemos dicho, todas las bendiciones espirituales traen por consiguiente bendiciones materiales. Bienaventurado será el hombre que teme a Jehová. Su mujer será como una vid que produce fruto alrededor de su mesa. Sus hijos plantas y olivos. Lo hemos dicho. Esa persona tendrá una esposa que será la alegría de la casa, o la alegría para él, digamos, y unos hijos que harán que nuestro rostro resplandezca de felicidad. Tras de eso es que vamos. Pero si hacemos como hizo el pueblo de Israel, comenzaron y se descargaron y comenzaron a adorar y a seguir detrás de los dioses de esas naciones, entonces vino el castigo del Señor y clamaron a Dios y el Señor les mandó un juez que los ayudara y así siguieron. Y nunca, hermanos, Israel en cierta manera nunca ha tenido, hermanos, el cumplimiento completo de las promesas porque ha sido un pueblo rebelde y contradictor. ¿Seremos nosotros así? No. Tomemos esto como ejemplo y no vayamos, hermanos, a aflojar ni vayamos a hacer concesiones. Si el Señor lo dice, así hay que hacerlo. Entonces, hermanos, yo les invito a que tomemos lección de esto y veamos cómo Dios arrasó con todos esos dioses, porque era el juicio contra ellos. Y así entonces, hermanos, nosotros también vamos a la conquista, vamos escalando peldaños, vamos siguiendo a Jesús. Seguimos el camino angosto. Hagámoslo, hermanos, con alegría, que no solamente tendremos, hermanos, botín, tendremos muchas cosas aquí, sino que también tendremos, hermanos, de parte del Señor, la bendición de Él. Yo les invito a que hagamos unas palabras de oración. Señor Jesús, gracias a ti, Señor. Gracias a ti por Señor, esta lección tan preciosa, Señor. Oh Dios, ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Señor, a identificar, Señor, todo aquello, Señor, que a ti no te agrada y que a nosotros nos hace daño. Queremos, Señor, en la bendición tuya. Queremos, Señor, vivir vidas plenas, Señor, llenas de tu espíritu, llenas, Señor Jesús, de tu bendición. Por eso, Señor Jesucristo, obre en nuestra vida, en nuestro entendimiento, Señor. Que dejemos todas esas cosas que son vanidad, Señor, y que nos dediquemos a aquello que verdaderamente vale, Señor Jesús. Ayúdenos, te lo pido, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.